El 27 de octubre de 2002, en una tarde gris, el exclusivo barrio privado Carmel, en Pilar, Buenos Aires, se convirtió en el epicentro de uno de los crímenes más resonantes y enigmáticos. María Marta García, una mujer de 50 años, había sido encontrada sin vida en la bañera de su lujosa casa. Y lo que en principio fue reportado como un accidente doméstico se transformó rápidamente en un misterio que hasta hoy sigue despertando preguntas. María Marta era una figura reconocida de la alta sociedad argentina, proveniente de una familia acomodada, y estaba casada con Carlos Carrascosa, un hombre ya retirado de negocios. Juntos llevaban una vida próspera y tranquila, alejados del ruido de la ciudad, en la comodidad del Club Country Carmel. La seguridad y la privacidad hacían de ese lugar el lugar perfecto para quienes buscaban escapar del ruido de una alocada ciudad. Pero en esa tarde de octubre, la tranquilidad de ese barrio se rompió en 1000 pedazos. La historia comenzó con una llamada de auxilio de Carlos realizada al servicio de emergencia. Según su relato, él había encontrado a su esposa sin vida en la bañera y aparentemente había sido víctima de un accidente. María Marta estaba sumergida en el agua y todo indicaba que había sufrido un golpe en la cabeza después de resbalarse. Los paramédicos que llegaron a auxiliar intentaron hacer algo, pero ya era demasiado tarde. María Marta estaba muerta. Y lo que siguió de ahí en adelante fue una serie de acciones que comenzaron a dejar muchas dudas. Carlos, junto con algunos familiares, decidieron que no era necesario llamar a las autoridades en ese momento. En cambio, llamaron a un médico de confianza que firmó un certificado de defunción, atribuyendo la muerte a un accidente cardiovascular. Y la familia, después de eso, corrió y organizó rápidamente un velorio, devastados, sin sospechar que estaban a punto de ser arrasados a una pesadilla legal durante muchos años. Sin embargo, una pequeña pero muy crucial pieza no encajaba en ese rompecabezas. Mientras el cuerpo estaba siendo preparado para ser velado, uno de los familiares encontró una pieza muy pequeña y muy extraña en el baño. Era un pequeño objeto metálico que parecía un proyectil. Al inicio no le dieron mayor importancia y él igualmente lo arrojó en el inodoro, pero ese objeto se convirtió en la pieza clave para abrir un caso de homicidio. Días después del entierro empezaron a surgir bastantes dudas. Horacio García, uno de los hermanos de Marta, un abogado prominente, dudaba de esa versión y solicitó una autopsia al cuerpo. Entonces ahí la verdad comenzó a buscar la luz. El cuerpo de Marta no solo presentaba una herida en la cabeza, presentaba 5 heridas de bala. Y las lesiones eran incompatibles con una caída en la bañera. Y lo que inició con un trágico accidente se transformó en un caso de homicidio. Esto cambió por completo el rumbo de la investigación. Y la policía, que hasta ese momento había estado al margen, comenzó a investigar ese caso con una intensidad renovada. Y la primera pregunta fue ¿por qué la familia quiso descartar tan rápido un crimen? ¿Qué ocultaban? Carlos Carrascosa, el esposo de María Marta, se convirtió en el principal sospechoso. Su comportamiento posterior a la muerte de María Marta levantó sospechas. ¿Por qué no llamó a la policía de inmediato? ¿Por qué se había deshecho de la bala que encontraron en el baño? Todas estas preguntas comenzaron a formar un caso en su contra. Un par de años después, el juicio comenzó. 2006. Fue uno de los más mediatizados en la historia de Argentina. Y cada día nuevas revelaciones y testimonios salían a la luz. Los fiscales argumentaban que Carlos había matado a su esposa en un ataque de ira, posiblemente relacionado a problemas financieros o una disputa personal. La defensa, por otro lado,
mantuvo que todo eso había sido un malentendido y una serie de errores desafortunados estaba llevando a un hombre inocente a la condena pública. Una de las pruebas más contundentes fue el pituto, como se conoció al pequeño fragmento de bala que los familiares habían encontrado en el baño. El hecho de que este proyectil hubiera sido desechado sin mayor consideración fue utilizado por la fiscalía para argumentar que la familia había tratado de encubrir el crimen. Pero la defensa insistió en que nadie había entendido la naturaleza de lo que había sucedido en el baño aquel día y que la eliminación de la bala no había sido más que un acto de confusión y no de malicia. A lo largo del juicio, la figura de Carlos se mantuvo como un enigma. Era un hombre mayor, tranquilo, afable y que difícilmente encajaba en la imagen de un asesino calculador y frío. Sin embargo, las pruebas contra él eran lo suficientes como para llevarlo a la cárcel y en 2007 fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de María Marta. Pero la historia no terminó ahí. En 2011, nuevas pruebas llevaron a revisar el caso. Y en el 2016, luego de una batalla legal, Carlos Carrascosa fue absuelto de los cargos de homicidio. Esto dejó a muchos perplejos. ¿Será que Carlos era una víctima del sistema judicial buscando un chivo expiatorio? ¿O realmente se había salido con la suya luego de cometer un crimen tan atroz? Las dudas persisten y el caso de María Marta sigue siendo un enigma en toda Argentina. Este caso no solo puso en evidencia las fallas del sistema judicial argentino, sino que también reveló las complejidades de la naturaleza humana. El amor, la traición, el miedo y la desesperación por encontrar la verdad en medio de la confusión y el dolor. Al día de hoy el recuerdo de María Marta sigue vivo, y no solo en la memoria de su familia, sino en la conciencia de un país. ¿Será que María Marta fue víctima de un complot familiar? ¿O fue el resultado de un juego de poder y engaño? ¿Qué secretos realmente llevaron a este trágico final? Estas son preguntas que continuarán resonando y que, aunque el caso haya sido cerrado oficialmente, la sombra de la duda persiste. En cada rincón de Argentina, la historia de María Marta es un recordatorio de que la verdad a veces puede ser más oscura de lo que imaginamos.